Buenas noches otra vez a todos y no quiero empezar en esta noche a compartir, vamos buscándolo, pero vamos a ir a Tito y decía que no quiero comenzar en esta noche a compartir la palabra de Dios y lo que vamos a poder ver en estos momentos y decir que yo cuando escuché el pedido de oración de no me acuerdo tu nombre, me volvieron muchas cosas a la cabeza de cosas que Dios quiere. Lo voy a explicar de esta manera, hermano. Lamentablemente hay lecciones que nosotros aprendemos tarde en la vida, ¿no? Y hay una lección que es bueno, y ahora que veo muchos chicos jovencitos, muchísimas gracias, que aprendamos ahora, ¿saben por qué? Porque lo que ella expresó, el deseo de su corazón y el deseo de los muchos hermanos que estamos acá, lo que está diciendo es que muchas veces perdemos de vista que hay algo que Dios nos quiere enseñar. Miren, cuando uno va a los evangelios, lo que va a notar es lo siguiente, que el Señor pasó por las aldeas y las ciudades, y dice la Biblia que hizo muchos milagros, pero pasó algo ahí. ¿Qué es lo que pasó? Dice, y muchas cosas quiso hacer el Señor, pero ¿por qué no las hizo? ¿Saben por qué? El texto lo dice. Dice, porque no tenían fe, porque les faltó fe. Y saben, estamos viviendo un tiempo especial donde necesitamos volver otra vez a entender algo que escuchamos desde chiquititos, ya sea en la escuela dominical, en las reuniones, y es que tenemos un Dios cercano, que conoce tu necesidad y mi necesidad. ¿Sabes? Él sabe lo íntimo, lo más profundo de acá, eso lo sabe el Señor. A veces nosotros no lo podemos expresar con palabras, pero el Señor está escuchando y ve el corazón. Y en esa necesidad del corazón, hermano, Dios quiere hacer algo. Y acá viene el milagro especial. ¿Por qué el Señor todavía no lo hizo? Primeramente porque hay algo que el Señor quiere trabajar en nuestros corazones, pero también ¿saben por qué? Porque Dios quiere obrar de acuerdo a tu fe y a mi fe. Porque, ¿sabe, hermano? Dios se alegra en concederle a sus hijos lo que necesitan. Pero también, ¿saben qué? Dios ama el escuchar de sus hijos que le contemos lo que necesitamos. Otra vez, porque Dios necesita saberlo porque no lo sabe. No, Dios lo sabe, pero Dios se complace en esto. Es como el papá que cobró, ¿no es cierto?, su sueldo y sabe que los hijos necesitan, por ejemplo, zapatillas, ¿no? Y vas y vos decís, yo ya sé que necesitas zapatillas, pero qué lindo que es cuando ves que tu nene, tu nena, se está probando la zapatilla y dice, mira, papá, esta zapatilla que yo quería, ¿no? Y te conmueves, pues decís, gracias que le puedo dar esto a mi familia. Bueno, ¿sabés? Con el Señor pasa algo parecido, ¿no? Rompiendo distancias. Dios se alegra en darnos las cosas, hermano. Y este tiene que ser un tiempo para nosotros de volver a esto, a una lección importante. La oración es ese camino en el cual Dios quiere bendecir a su iglesia, pero muchas veces nosotros somos esa barrera, no nuestra falta de fe, es esa barrera. Así que yo les animo, pero básicamente los más chicos, ¿saben por qué? Porque si vos aprendes esta lección hoy y ves cómo Dios obra en tu vida, esa marca va a quedar para siempre en tu corazón. No te lo vas a olvidar nunca más. Una vez escuchaba a un hermano que contaba una experiencia, ¿no? Vivía en un orfanato y en un momento dado, claro, se quedaron sin comida. Y era la noche y el hermano en esa desesperación de que, ¿viste? Todos los nenes sentados en esa mesa larga y era la hora de comer y miró la hora y era la hora de comer. El hermano se paró y empezó a dar gracias por los alimentos. Y uno de los nenes se puso a llorar porque él sabía que los alimentos no estaban en la mesa y nadie sabía dónde iba a aparecer. Y pasa un rato y se escucha la puerta, ¿no? Vino alguien, ¿no es cierto?, de ahí de la zona, y dijo, mire, yo la verdad esto lo iba a tirar a la basura, pero se los quiero dejar a ustedes. Y Dios proveyó la comida ese día. Y saben, hermano, los niños que vieron eso, desde ese día en adelante nunca más volvieron a dudar de la provisión de Dios. Y esto me lo contó justamente uno de los nenes que estaba sentado en esa mesa. Me dijo, yo desde ese día nunca más volví a dudar de que Dios me iba a proveer. Hermano, estamos viviendo un tiempo difícil y especial.
Pero no importa lo que nos esté pasando, Dios ya tiene la salida, Dios ya sabe quién nos va a proveer. Y es por eso que vamos a volcar nuestros corazones delante de Dios en un tiempo especial, pero un tiempo en el que tenemos que recuperar la fe en el Señor, ¿sí? Un tiempo que todos, y especialmente los más jovencitos, porque cada vez está más difícil, cada vez está más difícil. Vamos a ir a Tito, ahora sí, me voy a tomar unos minutos para poder compartir con ustedes. Y decíamos que Tito fue escrita, como su título dice, por el apóstol Pablo a Tito, un hermano joven en la fe, pero que iba a tener que, como el texto lo dice, corregir lo deficiente. ¿Qué era lo deficiente? Bueno, hermano, la iglesia, como habíamos dicho otra vez, está compuesta por hombres y mujeres que fuimos rescatados en distintos momentos de la vida, en distintas circunstancias de nuestra vida, fuimos rescatados por el Señor y conformamos la iglesia. Y la iglesia, hermanos, es algo que está creciendo todos los días. Tenemos nuestras, vamos a decir así, nuestros defectos que traemos del mundo, nuestra forma de ser. Y como la iglesia es algo vivo, esto que vamos a leer se aplica también a esto, a la iglesia en este lugar. Porque básicamente tenemos que entender que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, dice la Biblia, para redarguir. ¿Sabe lo que quiere decir redarguir? Redarguir básicamente da la idea de remover lo que hay en tu corazón, ¿no es cierto? De convencer. Dios redarguye, ¿no es cierto? Nos redarguye de pecado, de lo que hacemos mal. Dios convence nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Pero también para instruirnos en toda verdad y toda justicia. Hermano, dice el texto, vamos a ver el capítulo 2, y vamos a mirar que le dice, mirá, antes, ¿qué era lo deficiente? El gobierno de la iglesia. Los hermanos que estaban al frente, evidentemente no daban la medida, ¿no? Seguramente tendrían que pastorear y no estaban pastoreando, tendrían que visitar y no estaban visitando. Tal vez su vida no estaban a la altura de lo que pedían para lo que era un anciano, un pastor de la iglesia. Pero acaba de decir Pablo a Tito, verso 1 del capítulo 2, pero tú, dice, mira Tito, esto es para vos. Y esto que vamos a leer nosotros en esta noche, esto es para nosotros. Dice, pero tú, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Primera cosa que le va a decir, mira, Tito, olvídate de lo que pensás, olvídate de tu experiencia, olvídate de lo que vos crees que está bien. ¿Vieron que a veces nosotros en nuestra vida pensamos que sabemos o que sabemos esto lo hemos vivido? Hay hermanos que piensan que por haber vivido en el mundo una cantidad de años, bueno, se la saben toda. No es así. La experiencia del mundo no tiene nada que ver con la experiencia en el Señor. Son cosas diferentes. Lo que yo hacía antes de conocer al Señor es una cosa, pero lo que tengo que hacer ahora que conozco al Señor es otra. Y le dice, mira, vos olvídate de lo que vos crees, olvídate de lo que vos pensás, hasta dejá de lado tu propia experiencia, ¿no? ¿Saben? Una cosa que se puso muy de moda en estos últimos años es mezclar la psicología, ¿no es cierto?, los pensamientos filosóficos del mundo y tratar de meterlo a la iglesia. Y muchas veces tratar de enseñar a los más jóvenes, decirle, mira, en realidad esto, según la escuela, no sé, de Jung o de tal otra pensador que está de moda, ¿no? La solución para tu problema es este. Y nos olvidamos que el apóstol Pablo le dice acá que Dios que creó al hombre es el que sabe cuál es la solución para el problema del hombre. Le dice, mira, primera cosa, vos no vas a hablar cualquier cosa, vas a hablar lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Y la pregunta es, ¿qué cosa es la sana doctrina? Bueno, lo que vamos a leer ahora, ¿sí? Doctrina, y lo digo seguramente, lo voy a recordarle a todos, pues ya lo saben, doctrina básicamente, hermano, quiere decir enseñanza. La pregunta es, ¿qué enseñanza? Bueno, la enseñanza que viene de parte del Señor en su palabra, en la antigüedad por los profetas, en los evangelios por medio de Cristo, y en el Nuevo Testamento por medio de los apóstoles y los hombres de Dios. Dice, eso es lo que vos tenés que enseñar. Dice verso 2, que los ancianos sean sobrios. Y acá va a empezar a enumerar, y acá la palabra anciano no está hablando de anciano, de pastor de iglesia, sino personas de edad. Y acá nos va a hablar a todos los grupos que componen la iglesia. Va a empezar con los mayores. Los mayores, y acá tenemos algunos hermanos mayores, dice, para empezar tienen que ser sobrios, ¿sí? Tienen que tener una conducta, ¿no es cierto?, que los hace dignos de respeto. Sobrio, básicamente, lo contrario de un ebrio, quiere decir una persona que está en control de sus
de todas sus facultades emocionales, ¿no es cierto? Control de sí mismo. Eso es un sobrio. Dice, miren, los mayores en la iglesia, ¿cómo tienen que ser? Sobrios, o sea, tienen que tener una conducta estable que refleje la doctrina y la palabra de Dios. Pero también va a decir esto. Dice además que sean prudentes, ¿no es cierto? La idea es que por haber vivido tanto tiempo en el Señor, tantos años de haber conocido la Escritura, tiene que ser una persona que piense antes de hacer las cosas. Es verdad que en el mundo que vivimos muchas veces la gente reacciona como le sale. Bueno, la idea es que los hermanos mayores deberían tener ¿qué cosa? Tener la capacidad de pensar antes de hacer, que sean prudentes. Y después dice que sean sanos en 3 cosas. Hay 3 cosas donde tienen que ser sanos. Y la palabra sano básicamente da la idea que gocen de buena salud. ¿Qué quiere decir eso de buena salud? Quiere decir que en su vida espiritual sean tan fuertes que estas 3 cosas tienen que ser algo de todos los días en su vida. Primer cosa, sanos en la fe. La pregunta es ¿qué idea de fe tenemos acá? Bueno, no es la fe salvadora, ¿sí? No es la fe de la salvación, sino la fe de haber vivido una vida de comunión con el Señor y entender y conocer al Señor, ¿sí? Esa expresión fe, sanos en la fe, da la idea de un hombre y una mujer que ha vivido en el Señor de tal manera que conoce a su Salvador, que tiene una idea, ¿no es cierto?, de lo que Dios puede hacer en la vida, no solamente de él, sino de cualquiera. La idea de ser sano en la fe tiene que ver con eso, una persona de experiencia espiritual. Y hermano, cuando nos van pasando los años, ¿cuál es la idea? Que hemos vivido en el Señor. Por lo tanto, la experiencia de haber vivido en el Señor nos ayuda ¿a qué cosa? A poder aconsejar no con lo que yo creo, sino con lo que Dios dice que uno tiene que hacer. Mire, hermano, no es lo mismo criar a los hijos en el mundo que criarlos en la iglesia. No es lo mismo. Porque en la iglesia y en el mundo cristiano tenemos parámetros para seguir. Pero el inconverso hace como le parece. Y así también les va. Pero cuando uno busca consejo y busca experiencia, la idea es que en la iglesia los hermanos mayores, ¿qué deben ser? Ejemplos de fe. Y mostrar un resultado de su vida y de su fe. ¿Es fácil? No, no es fácil. Mire, yo les digo esto, todavía pasa en el campo, acá ya no se ve más. Pero antes, y ahora en la ciudad ya no se ve más en estos lugares, pero antes no se te ocurría ni loco faltar un respeto al mayor. Nadie le faltaba respeto a un mayor. Sin embargo, yo veo que los chicos chiquititos no respeten a sus propios padres. ¿Saben, hermanos? Ser sanos en la fe básicamente quiere decir que la persona ha vivido una vida espiritual de tal manera que ha aprendido a descansar en el Señor. Y cada etapa tiene su vuelta. ¿No es cierto? Yo veo acá hermanos que ya han criado hijos grandes, ¿no? La mayoría. Y no es lo mismo criar un hijo que tiene 1 año, donde vos lo agarrás al nene y va donde vos le decís. Pero cuando ya empieza a tener 10, 12, no, ya no es lo mismo. Y después cuando tiene 14, 15 o 20, ya es otra etapa de su vida. Los hermanos, la idea es que los hermanos mayores han experimentado en su vida práctica, en el Señor, no en su propia fuerza, sino en el Señor, lo que es cada etapa de lo que es la vida personal. Hablamos de los hijos, pero se aplica para el matrimonio, se aplica para las relaciones en la iglesia, sanos en la fe, sanos en el amor. Y en la iglesia, hermano, ¿quiénes son los primeros maestros del amor? O deberían ser los hermanos mayores. Porque los hermanos mayores, la idea es que han recibido primero del Señor amor y por lo tanto están en capacidad de dárselos a otros. Esa es la idea, ¿no es cierto? La idea de ese cuidado amoroso que deberían tener los mayores y ser ejemplo del amor hacia los demás. Ahora, otra vez, hermano, yo sé que esto que digo suena fácil, pero hacerlo es difícil. Y es por eso que esto es un desafío. ¿Qué es lo deficiente, hermano, que tiene que corregir acá Tito? Básicamente, hermano, esto que tanto nos cuesta, a todos. ¿Qué más tenían que tener los hermanos mayores? Dice, en la paciencia. Y la idea es que, como han vivido otra vez en el Señor y han experimentado la vida cristiana, han aprendido a tener paciencia. ¿No es cierto? Y la paciencia, justamente, ¿qué es lo más difícil de la paciencia? Justamente es no perderla. Tener paciencia 10 minutos es una cosa. La idea es que no debería ser así, pero la paciencia, ¿qué te permite decir?
Bueno, evidentemente los hermanos tendrán que crecer en esto, y yo no vengo acá a retar a nadie, ¿no? Es difícil. Pero eso imaginémonos, hermano, como una característica de los hermanos que han pasado tiempo en la iglesia. Claro que hay que decirlo, claro que hay que poner orden, seguro, y es así. Pero la paciencia es la capacidad de poder hacerlo en el momento correcto. Y ahí, hermano, hay que tener luz, ¿no? Porque es verdad, hay veces que este tipo de cosas molesta y afecta a la iglesia. Y es por eso que los mayores, otra vez, los mayores tienen una responsabilidad, que es corregir esto, pero con paciencia, ¿no? La paciencia de nuestros padres, seguramente los que somos mayores, ustedes se acuerdan, era muy limitada, ¿no? Ya enseguida volaba la chancleta, pero en este tiempo moderno, ¿no es cierto? Uno dice, los papás, ¿a qué le pasa a los padres modernos? Pasa que tiene una paciencia infinita, ¿no? El nene se revuelca, grita y no pasó nada. Antes, primer grito o algo, ya la chancleta voladora llegaba a su objetivo, o el cinto, ¿no? Llegaba a su objetivo y se acababa toda discusión. Bueno, no lo digo como algo que debería ser, sino, hermano, marcando esta idea, ¿no? Este concepto de la paciencia, ¿no? Que es parte justamente de la vida cristiana. Avanzamos porque ya me quedan 15 minutos y dice el texto así. Las ancianas, las hermanas mayores, acá hay hermanas mayores. Así que esto es para ustedes, hermanas. ¿Qué dice el texto? Las ancianas, las hermanas mayores, asimismo sean reverentes en su porte. ¿Qué es eso de reverente en su porte? Básicamente da la idea de que su conducta es una conducta que las haga respetables a la vista de las demás hermanas y hermanos de la iglesia, ¿sí? Que su conducta haga que diga, no, es una hermana a la que tenemos que guardar respeto, mirá cómo se conduce en su vida. Dice además el texto, no calumniadoras, ¿no es cierto? No que tenga por costumbre hablar mal de los hermanos, que no tenga por costumbre ir a las casas y empezar a sacar cosas de una casa y llevarla a la otra, ¿no? Dice además, no calumniadoras, no esclavas del vino, ¿no? ¿Cómo que la hermana era esclava del vino? Bueno, hermano, tenemos que decir que las drogas no son algo de este tiempo, las drogas son algo que tiene que ver con el mundo, siempre existieron las drogas, pero ¿saben cuál es la droga más común, inclusive en el tiempo moderno? ¿Cuál es la más común en el mundo moderno? El alcohol. Porque vos vas al almacén acá al lado y comprás, ¿no? En esa sociedad donde vivían oprimidas las mujeres de muchas maneras, de muchas formas, muchas veces, y esto nosotros lo perdemos de vista, pero antes a las chicas no le preguntaba con quién te ibas a casar. Elegían el marido y decían, vos te vas a casar con este. Y muchas veces ellas no iban o no se casaban alegremente. Porque tenemos que entender esto, hermano, hasta hace 100 años este concepto de elegir compañero no estaba presente. Te elegían, habló de las mujeres, ¿no? Te elegían el compañero. Y a veces también le pasaba a los varones que le elegían el compañero. Seguramente si papá y mamá pudieran elegir, ¿no? Hay que ver a quién elegiría, ¿no? Y si le gustaría al hijo. ¿No? Yo lo miro acá ahora a ver si un casting de ellos dos, ¿no? Para ver a quién le elegiría al hijo. Papá, no, yo no quiero. No, seguramente lo mismo pasaría con Adriana, ¿no es cierto? No, mami, ese no. Seguramente, ¿no? Pero ¿qué quiero decir con esto, hermano? Cuando llegaban a esa situación, muchas veces se sentían oprimidas. ¿Y qué pasaba? Una forma de escapar de su realidad era justamente este vicio que era el alcohol. Y transportándolo al tiempo moderno, tenemos que decir que todo vicio es una forma de escapar de la situación en la que vivimos. Es así. Por lo tanto, el que se droga, lo único que está haciendo es escapando de su realidad. Y acá lo que está diciendo el texto básicamente es que las hermanas, las mayores, tendrían que haber encontrado en su vida espiritual al Señor como aquel que les permite sobrellevar cualquier carga y dificultad. Se aplica a las hermanas, pero se aplica también a los varones, ¿sí? Dice además, maestras del bien. ¿Qué es eso de maestras del bien? Quiere decir, con la capacidad de enseñar a las hermanas más jóvenes. Y las hermanas mayores tienen que tener esa capacidad. Bueno, un día, bueno, yo acá veo a dos hermanas mayores, ¿no? La veo las más grandes acá. Por haber vivido y haber criado ya a sus hijos, Dios les ha dado la capacidad en estos años de poder aconsejar a una más jovencita. Pero a su vez, ¿no es cierto?,
La otra más joven, que sería la generación de Adriana, por ejemplo, tendría que tener la capacidad de qué cosa. Y de ella, me olvidé tu nombre, disculpa. Y de ella tendría que tener la capacidad de decir, bueno, ahora me toca enseñar a mi hija adolescente, ¿se entiende? Esa es la idea, ¿no? Que hay una continuidad. Pero no enseña a ella lo que a ella le parece. Tiene que enseñar qué cosa, la palabra de Dios. Dice el texto, después, que enseñes a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Bueno, ¿por qué dice amar a sus maridos y a sus hijos? Como dije antes, porque lamentablemente en esa sociedad donde vivían, muchas veces esos matrimonios eran matrimonios forzados, por lo tanto, no era fácil amar al esposo y al marido. Y le voy a decir más, aunque sea, porque a veces tenemos una idea medio en el aire de las cosas, ¿no? Y decimos, bueno, como estoy enamorada o enamorado, todo está bien. Sí, cuando estás de novio. Pero cuando te casás y tenés que convivir, ya no es todo igual. ¿No es cierto? Y ahí veo medias caritas que están haciendo así. Porque es así. Porque no es lo mismo. ¿No? Amar al otro, ¿qué significa, hermano? Básicamente, que son dos personas diferentes que se encuentran y juntos en el Señor, hablando de la vida cristiana, juntos en el Señor van a tener que tener un proyecto espiritual de vida. Por lo tanto, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que dos personas diferentes que no se parecen en nada, porque Dios nos hizo a todos distintos, a todos diferentes, nos tenemos que encontrar con la otra persona que es la ayuda idónea, ¿no es cierto? Mi compañera me ayuda idónea. ¿Y qué tiene que pasar en ese momento? Juntos tenemos que tener un objetivo. El primer objetivo es servir al Señor. Pero como somos diferentes, y nos damos cuenta recién el día que te casaste, ese día empezás con los problemas. ¿Sí? Otra vez, el noviazgo, dicen los mayores, es una etapa hermosa, porque ese día tu novia te espera horario, o por ahí se retrasó, pero a vos no te importa, ¿no es cierto? Pues si no me importa ese retraso, en ese momento. ¿Qué más pasa en ese momento? Claro, ella está preparada esperándote. Y así un montón de cosas lindas y maravillosas, ¿no? Yo no sé si acá fueron de escribirse cartitas, no sé si esas cosas, ¿no? Cada uno diferente en eso. Pero cuando uno mira el texto, lo que está notando es esto. Aprender a amar, hermanos, es un ejercicio también espiritual. ¿Saben por qué? Porque yo tengo que mirar a que es mi esposo o mi esposa, no solamente como mi esposo o mi esposa, sino ¿saben como quién? Como un hermano en Cristo. Y no es fácil. Porque a veces, ¿qué decimos en nuestro corazón? Decimos, ya no lo aguanto más. Y ella dice lo mismo de él. Ya no lo aguanto más a este. ¿No? Algunos tienen por costumbre, cuando, no sé, como no los conozco en su vida íntima, lo voy a decir. Algunos son muy prolijitos y otros son totalmente desprolijos. Uno agarra la pasta de dientes y la va sacando despacito desde abajo así, y el otro y te la aplastó toda, ¿no? Y lo quiere matar, dice, ¿pero por qué? Y así podríamos sumar un montón de cosas, ¿no? ¿Qué quiero decir con todo esto, hermano? Aprender a amar es un ejercicio espiritual, ya se me está haciendo el tiempo, pero el texto lo enseña así. En el caso de las hermanas mayores, la idea es que aprender a amar al marido es algo que a veces cuesta. Otra vez, dos personas distintas, con crianzas diferentes, pero en el Señor, dice el texto, son una sola carne, pero también tienen que tener un solo objetivo, que es vivir la vida cristiana y sobre todas las cosas, como el texto nos indica, manifestar ese amor. Y la pregunta es, ¿quiénes son los primeros beneficiados del amor? Desde ya que los esposos, pero sobre todo los hijos. ¿Saben por qué? Porque los hijos ven. Y le voy a decir esto porque lamentablemente es importante decirlo. Los hijos no copian lo que uno dice, copian lo que uno hace. Ellos ven. Si yo le digo a mi hijo hay que leer la Biblia, pero en mi casa yo no leo la Biblia, ¿qué es lo que se le va a quedar? Eso dice papá, eso dice mamá, pero... ¿Y sabes qué? Pasa esto, que en un momento dado, bien decía la nena, hay que orar, sí hay que orar, pero ¿sabes qué tiene que ver primero la nena y el nene en casa? A papá y a mamá orando. Entonces el texto nos enseña esto, ¿no? Y nos enseña que el primer beneficiado siempre va a ser la descendencia que uno tiene en el Señor. Seguimos leyendo estos minutos que me quedan y la verdad que no vamos a poder ver todo el capítulo, pero algunas cosas que hay que corregir, le dice Pablo a Tito. Dice después, a ser prudentes, castas, o sea, con una vamos a decirlo así, esta palabra castidad
Uno dice, ¿cómo que la esposa tiene que ser casta? Casta da la idea de algo virginal. Sí, las chicas que son solteras tienen que tener justamente haber guardado su cuerpo para su esposo. Y la pregunta, ¿y las casadas? ¿Cómo se aplica esta palabra casta? Que su mente y su corazón, además de su cuerpo, no tenga otro que no sea su marido. Y es difícil, es difícil. ¿Saben por qué es difícil? Porque en el mundo, el primer pensamiento, ¿cuál es? Cuando uno mira el mundo, todo es tentación, ¿no es cierto? Entonces vos mirás, voy a dar un ejemplo, Vos lo mirás a Brad Pitt y vas a calle y decís, mirá el gordo que tengo. Entonces, ¿qué pasa? Claro, ya no es lo mismo. Y la sociedad moderna nos lleva a eso. ¿Estamos de acuerdo que es así? Para los hombres es lo mismo, desde ya que no solo para los dos. Pero ¿qué quiero decir, hermano? El mundo te enseña esto. Parece que lo de afuera es más lindo que lo que tenés en tu casa. Pero ¿sabes qué? Y esto es así. Hablaba una vez con un hermano y le decía, claro, esa que vos ves que es muy linda, puede ser que tengas una aventura con esa persona, pero ¿sabes qué? Esa no te va a aguantar en tus locuras. Pero tu esposa sí. Tu señora que te ama sí. De igual manera el esposo. ¿Se entiende a lo que voy? Es muy largo el tema, pero seguramente en algún momento lo podrán desarrollar con más tiempo. Dice además el texto, castas, cuidadosas de su casa. Y hoy uno de los mayores ataques que tenemos en el mundo, en lo que es la vida cristiana, es que la mujer, hermano, tiene que ser buena ama de casa. Qué difícil que es eso, ¿no? ¿Por qué? Porque el mundo que te enseña que vos tenés que ser profesional, tener tu trabajo y tu marido casi tiene que ser medio tu ballet, ¿no? De tus cosas, es difícil. Porque quebrar ese modelo, ¿no? El modelo donde, como dice, ¿no? Todo esto de género, toda esta ideología lo que está haciendo es tratando de cambiar este modelo de Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Que la hermana no tiene que trabajar, no tiene que salir? No, yo no estoy diciendo esto. Estoy diciendo que su prioridad tiene que ser cuidar su casa. ¿Se entiende? A eso apuntamos. No que no tiene que salir a trabajar, porque a veces es necesario. A veces no queda otra, o a veces, hermano, por distintas circunstancias, ha pasado que la esposa ha tenido que sostener, por distintas razones, ese hogar. Dice además el texto, dice, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Miren, qué difícil que es sujetarse, ¿no? Qué difícil que es sujetarse al marido, porque muchas veces se van a decir, no, pero la verdad que y claro, está en la cabeza de ella, no, a veces lo dice y a veces no, cada pareja tiene su propia vuelta, ¿no? Pero a veces las mujeres le dicen al marido y a veces no lo dicen, pero lo piensan, y las cosas que pensará en su cabeza, y a veces sujetarse no es fácil. Pues si yo me estoy dando cuenta que se está equivocando ¿no? Y yo le digo, pero no escucha. Entonces no es fácil sujetarse al marido, no es fácil. Pero hermana, entienda que sujetándose al marido no se sujeta al marido, ¿a qué se sujeta? Al Señor. Y el mundo ve esto. Porque hoy en el mundo, como estoy diciendo, las últimas generaciones, ¿no es cierto?, están, digámoslo así, en contra de todo lo que Dios dice que es correcto y está bien. Dice además el pasaje, verso 6, y esto para los jóvenes. Hoy no hay tantos jóvenes, pero seguramente en algún momento se podrá hablar de esto. Ya yo estoy viendo la carita de los mayores que dicen, ahora te toca a vos, ¿no? Sí, ahora toca a los jóvenes. Ahora va a tocar a los más jóvenes porque también dice, ¿a qué cosa deficiente con los jóvenes? ¿Qué es lo que tienen que cambiar los jóvenes? Bueno, acá dice, miren, lo leemos. Y con esto ya vamos terminando, pues tengo que terminar justo a las 9, ¿no? Dice, exhorta, o sea, llamarle la atención a los jóvenes, llamarle la atención en esto. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean, ¿qué cosa? Prudentes. ¿Qué es la prudencia? Bueno, pensar antes de hacer las cosas. Hoy vemos una sociedad que, con todos los peligros que vemos en esta sociedad, lamentablemente hemos perdido de vista, y esto se nota mucho más con los jóvenes que han perdido de vista, el pensar dos veces antes de hacer las cosas. ¿Vieron que salió, creo que fue ayer a la mañana, que vi en la televisión de un desafío de TikTok que pone una nena acá, en el sur de la Argentina? ¿Uno lo vio? Chica jovencita, 12 años creo que tenía, ¿no? 12 años. ¿Y se acuerdan de lo de la ballena azul? ¿Cuántas se suicidaron por culpa de eso? Y todos los desafíos que estamos viendo,
Y uno dice, ¿no? Pero a ver, pará, vamos a usar el razonamiento un segundo. ¿Cómo que te vas a ahogar y te vas a desmayar y si te sobreviviste, ganaste el desafío? Vos decís, eso no entra en una cabeza normal. Pero ¿saben lo que pasa? Lamentablemente, el mundo y esta sociedad ha hecho que cada vez los jóvenes y las personas pierdan el sentido de lo que está bien y está mal. Y con respecto a los jóvenes, ¿saben? Este es un gran problema. Los jóvenes en este tiempo han perdido la brújula de su vida. Chicas que defienden el aborto y no saben por qué. Muchachos que dicen que está bien salir con hombres y mujeres y que hay que ser abiertos, pero no saben por qué. Y repiten como loro lo que están diciendo. Otros que justamente son utilizados por Satanás para confundir a las personas. Lo vemos en el cine, en la televisión. Hoy no hay serie en la televisión donde no veamos que tiene que haber sí o sí una pareja homosexual. Lo vemos en las... Miren, cuando yo era chico, esto que voy a decir era impensable. Cuando yo era chico era impensable que un dibujito que se pasaba en la televisión o en el cine contuviera escenas o imágenes, ¿no?, sobre este tipo de cosas. Bueno, hoy es algo de todos los días. Todas las últimas películas de Disney, todas contienen ideología de género. Qué difícil que es esto. Y uno mira a los jóvenes y dice, miran las modas del mundo, miran las conductas del mundo y han perdido la capacidad de diferenciar lo que está bien y está mal. ¿Qué le dicen los jóvenes? Sean prudentes. ¿Cómo sos prudente? Hermano joven, ¿cómo sos prudente conociendo la Escritura? Si conoces la Escritura, te das cuenta qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, pero es difícil. Todas las últimas películas, hay países donde directamente no dejaron entrar esas películas justamente por el contenido que tienen. Y como dije, no puedo hablar de esto mucho más porque ya se me fue el tiempo, pero dice la Biblia, jóvenes, sean prudentes, piensen antes de actuar, piensen antes de hacer las cosas. Un momento de locura, una vida de dolor. Dice además que sean prudentes. Y acá dice lo más importante, porque aquí hay jóvenes también. Y te voy a decir que es lo más difícil. Y esto lo sé porque me tocó vivirlo cuando yo era joven. Soy joven, ¿no? Todavía, pero ya no tanto. Pero cuando yo era jovencito y tenía... Yo me convertí más o menos casi a los 18 años, un poquito más, ¿no? Y saben, hermano, no fue fácil. A mí me costó un montón. Y esta palabra que dice acá fue la que más me costó en mi vida. Dice el texto así, verso 7, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Presentándote tú como ejemplo de todas estas cosas. Y te pasan los años y te das cuenta de una verdad. Vos construís con tu vida lo que va a ser después tu ministerio y lo que vas a hacer vos. ¿Cuántos chicos y chicas han vivido una vida desastrosa? Y de pronto, en un momento de su vida dice, ahora me di cuenta que estuvo todo mal y ahora quiero cambiar. Claro, pero ahora que querés cambiar, ese chico o esa chica que vos mirás, dice, no, yo no quiero una persona así en mi vida. Yo no quiero una persona así en mi vida. Y vos decís, ¿por qué hice todo mal? Acá el texto, ¿qué dice? Tenemos que aprender a pensar en nuestra vida que tenemos que ser ejemplo. No solo por eso, sino también por lo que tenemos que enseñar y decir. Dice el verso 7, ejemplo de buenas obras, enseñanza, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. ¿Qué es la seriedad? Y bueno, hermano, seriedad quiere decir básicamente que cuando la gente te conoce, dice, mira, este habla de Dios, pero mira cómo es su vida. Habla de Dios, pero mira lo que habla después. Seriedad quiere decir, no, mi vida tiene que marcar esto. Tiene que marcar que lo que yo digo está de acuerdo a lo que yo creo. Palabra firme y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Y cerramos con esto. ¿Qué dice el texto básicamente? Hermano, que tu vida y mi vida sea de tal testimonio y tal ejemplo, que cuando el adversario, o sea, cuando alguien en la calle, en la vida, te quiera señalar con el dedo, se tenga que avergonzar. Porque dice, no, este es distinto, este no es como los demás, este tiene algo especial.
Y ese testimonio marca la vida. ¿Saben por qué? Porque un día esa persona va a decir, yo quiero tener lo que él tiene. Yo quiero vivir así. Y le dice a los jóvenes, vivan de tal manera que sean ejemplo para que otros por medio de su vida conozcan al Señor. Sean ejemplo y testimonio para que cuando un chico y una chica te mire, diga, yo quiero tener un compañero y una compañera como él o como ella. Vivan, dice el apóstol Pablo, de tal manera que tu vida hable más fuerte que cualquier cosa que vos puedas decir. Que el Señor les bendiga y bueno, nos estaremos, si el Señor quiere, viendo el próximo día miércoles. Creo que va a ser el último miércoles que me toca y vamos a tomar unos conceptos más de lo que es esta hermosa carta a Tito. Dios les bendiga.